días, que tenga usted un excelente martes. A continuación le presento un corte informativo con la información más relevante de la Ciudad de México hasta el momento. La Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad implementó un operativo en los 120 panteones de la capital para garantizar la seguridad de 1,5 millones de visitantes que se esperan, principalmente aquellos con mayor afluencia como son San Andrés Mixquic, Civil de Dolores, Civil de San Nicolás Tolentino y San Lorenzo Tezonco. En tanto, el gobierno capitalino informó que el metro y el metrobús darán servicio en su horario habitual los días 1 y 2 de noviembre, mientras que en el caso del sistema M1 antes RTP, se reforzará su servicio en las rutas que transiten cerca de algún panteón. El horario del trolebús y tren ligero será hoy martes de 5 de la mañana a 12 de la noche, mientras que para mañana será a partir de las 6 el trolebús y a las 7 el tren ligero. Y más de 5,000 personas han disfrutado los recorridos de turismo social a través del programa Sonrisas por tu Ciudad con motivo de la celebración del Día de Muertos, manifestó el secretario de Turismo de la capital, Miguel Torruco Márquez. Invitó a la ciudadanía a un recorrido turístico en el Panteón de Dolores a partir de las 6:30 de la tarde y al recorrido dramatizado en la Colonia Roma. Debido a la celebración del Día de Muertos, los bancos de la ciudad suspenderán este miércoles sus operaciones. La Asociación de Bancos de México informó que, sin embargo, los que se ubican dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán en horario tradicional. De acuerdo con el último reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en estos momentos es regular, al registrarse 63 puntos en la delegación Azcapotzalco. Y vámonos con el dólar, que se vende este martes en 18 pesos con 63 centavos en las casas de cambio que se ubican en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En los bancos se cotiza hasta en 19 pesos con 35 centavos. Hasta aquí el corte informativo, pero antes de ir al reporte vial, como todos los días, lo invito a escuchar nuestra transmisión a través de frecuencia CDMX en el portal www.capital21.df.gov.mx/radio. Y recuerde que también todos sus comentarios y sugerencias son muy bienvenidos a través de nuestras redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. Que tenga un excelente día.